y el tiempo de sus agendas. Pues me da mucho gusto que nos estén acompañando colegas del Consejo Nacional de Población, así como de el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población y todas las personas de los COESPOS. Ya vi COESPO de Campeche, Chiapas, Estado de México, Guerrero y algunas personas más de los COESPOS que no identifico las entidades federativas. Quiero saludar a la doctora Cárdenas, presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, y a todas las personas de este consejo que hoy nos acompañan. Y quiero dar la bienvenida a esta sexta sesión, si no mal recuerdo el número, donde la doctora Isalia Nava nos va a presentar la seguridad económica en edades avanzadas, un tema por demás relevante para nuestro país. Ya estoy viendo que también ya se están reportando del Consejo Estatal de Puebla, Veracruz. Qué bueno que nos acompañan. Muchas gracias. Voy a leer la semblanza de la doctora Isalia Nava Bolaños. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, licenciada en Economía, egresada de la maestría en Demografía y el doctorado en Estudios de Población del Colegio de México. En 2012 obtuvo el primer lugar del Premio Gustavo Cabrera Acevedo, otorgado por el Colegio de México en la modalidad de investigación en población. Obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2017 en el área de investigación en ciencias económicas administrativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación y publicaciones son sobre demografía y economía, impacto económico del cambio poblacional, economía y envejecimiento de la población, género y economía. Y además de todo esto, a título personal debo decir que es una excelente persona, colega y compañera de estudios. Bienvenida, Isalia. Cuando quieras, comienza. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz, por la presentación. Voy a compartir mi presentación. Bueno, es para mí un gusto estar el día de hoy con todas ustedes que nos acompañan desde esta plataforma de manera virtual y tener la oportunidad de compartir parte de los resultados de investigación que estoy realizando y que considero muy relevante presentar el día de hoy y que va encaminado a analizar la seguridad económica en las edades avanzadas. Agradezco a la doctora Rosario Cárdenas por la oportunidad de presentarles estos resultados. Bueno, soy parte integrante del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población y considero que este tipo de diálogos, de interacciones son relevantes. Voy a dividir la presentación en tres grandes bloques, tres grandes elementos que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Quiero empezar con un análisis del envejecimiento demográfico, sobre todo para enfatizar sobre la relevancia de analizar esta temática, y me voy a centrar en la parte de seguridad económica. Voy a tocar hacia el final un poco sobre el tema de pobreza en la vejez, considerando a la pobreza como la contracara de la seguridad económica. Y quiero comenzar con algunas cifras que nos llevan a los datos que recientemente se publicaron en el informe Prospectivas de la Población Mundial de 2022, donde nos dicen que ya el próximo 15 de noviembre la población mundial alcanzará los 8,000 millones de personas, con una serie de hitos importantes, como por ejemplo el hecho de que por primera vez India reemplazará a China como el país más poblado, y en medio de una serie de circunstancias demográficas que han llevado a cambiar varios de los escenarios demográficos que se tenían planteados, y con ello me refiero sobre todo a los efectos provocados por la pandemia del COVID-19, que como sabemos ha afectado a los tres componentes del cambio demográfico. Por un lado es muy importante pues todo el tema de mortalidad que se presentó y los efectos que tuvo en la esperanza de vida, sobre todo por el tema que vamos a tratar nosotros. Sabemos por las distintas investigaciones que se han realizado que la esperanza de vida como consecuencia de la pandemia bajó a 71 años en el año de 2021,
cuando ya habíamos llegado hasta 72 años en 2019, esto a nivel mundial. Sabemos también que la pandemia afectó a distintos países, bueno, ahí en términos de la fecundidad y ahí con resultados diferentes. O sea, hay un grupo de países en los cuales se han presentado disminuciones de corto plazo en el número de embarazos y de nacimientos, mientras que en otro grupo de países hay pocas pruebas de un impacto en los niveles de fecundidad o en sus tendencias. Y el otro fenómeno donde también se presentaron cambios significativos fue en la migración internacional. Las fuertes restricciones que se presentaron al interior de los distintos países limitó la movilidad, sobre todo la movilidad internacional, y se modificaron pues, los patrones, las tendencias de estos componentes de la dinámica demográfica. Este es un hito importante, no solamente por el volumen de la población y por el hecho de que llegamos a los 8,000 millones de personas, sino por el cambio en la estructura por edades que plantea estas nuevas cifras y el envejecimiento que también plantea para el mundo y que adquiere relevancia para países como el nuestro. Este hito demográfico nos lleva a recordar la responsabilidad que tenemos, la necesidad de desarrollar políticas públicas y sociales con miras a construir sociedades que sean resilientes, inclusivas, sostenibles, para que el planeta que compartimos logre prosperar, ¿no? Y aquí un elemento que es muy importante es el de la resiliencia demográfica, es decir, la capacidad de respuesta para mitigar los efectos potencialmente negativos que se puedan presentar y aprovechar plenamente las oportunidades que también se puedan presentar derivadas de este cambio en la dinámica demográfica. Por eso el día de hoy me quiero centrar en la parte del envejecimiento demográfico, entendido como uno de los principales fenómenos demográficos que conlleva pues, bastantes desafíos, bastantes retos para la política pública. A partir de estas cifras de este informe de perspectivas de la población mundial 2022, también se estima una nueva proporción de la población de 65 años y más, ¿no? Se anticipa a partir de estas nuevas proyecciones que en el año 2022 la población de 65 años y más alcanzará el 10% a nivel mundial y en 2050 alcanzará el 16%. Y esto plantea pues retos, desafíos diferentes para cada uno de los países en función de la etapa de la transición demográfica en la cual se encuentren. Y bueno, nosotros nos vamos a centrar ahora en el caso de México. ¿Qué entendemos cuando hablamos de envejecimiento demográfico? Bueno, hablamos de envejecimiento demográfico cuando se está presentando un aumento que es permanente tanto en términos absolutos como en términos porcentuales de la población en edades avanzadas. Y sabemos que este proceso de envejecimiento demográfico es resultado de la evolución de los componentes del cambio demográfico, básicamente de fecundidad y mortalidad, y también, claro, influye la migración. Sabemos que este cambio que se presenta en estos componentes incide tanto en el crecimiento de la población, pero sobre todo en la composición de la estructura por edades de la población, que en las etapas más avanzadas del proceso de transición demográfica llevan a este envejecimiento de la población y este aumento ya de manera permanente de la población en las edades más avanzadas. También sabemos que este es un proceso demográfico que es parte de una transformación mundial. Todos los países van a llegar en algún momento de la vida a experimentar esta mayor participación de esta población en edades avanzadas. Y podemos observar en esta lámina pues las distintas etapas en las cuales se encuentran los diferentes países del mundo. Sabemos que en el caso de Japón es el país más envejecido, con el 30% de la población de 65 años y más de toda la población que compone ese país. Y ahí se encuentran algunos otros países, como el caso de Italia, Finlandia, Portugal y bueno, distintos países que aparecen en el mapa. México es uno de los países que todavía no llega a estas cifras que presentan estos países más envejecidos, pero que es muy importante que nosotros analicemos por las particularidades que enseguida voy a mencionar, ¿no? Con la rapidez del fenómeno. O sea, pronto nosotros vamos a llegar a estas cifras que estamos viendo en algunos de los países que aparecen aquí de Europa y en algunos de los países asiáticos. Es muy importante entonces que comencemos a revisar las implicaciones de este envejecimiento demográfico.
Y vamos a centrarnos ahora sí en el caso especial de México. Estamos viendo en esta lámina la estructura por edades de la población en 1970. México, al igual que otros países en desarrollo, pues ha seguido este patrón clásico de transición demográfica que se caracteriza por el paso de niveles altos de mortalidad y fecundidad a niveles que son bajos, que son controlados, y sabemos que dentro de este cambio en la dinámica demográfica, la mortalidad es la variable que primero comienza a descender. Esto va a llevar a un ensanchamiento de la base de la pirámide, resultado de las altas tasas de fecundidad que todavía se presentan en esta década, y ya de un descenso en las tasas de mortalidad infantil. Las ganancias de esta mortalidad que se presentó para el caso de México en el siglo pasado se deben a distintos factores socioeconómicos, a distintos factores vinculados con las mejoras en los avances tecnológicos y sobre todo a las mejoras en el ámbito económico, a la expansión de la infraestructura sanitaria, a la mejora en los servicios de salud. Todos estos elementos, la implementación de las medidas de higiene y de salud pública, todos estos elementos permitieron una reducción importante de la mortalidad infantil y que se modificara pues, el comportamiento de esta variable, ¿no? Y algunas otras variables que también fueron importantes, como el incremento en los niveles de escolaridad. Esto nos llevó entonces a tener una disminución importante en la mortalidad y un alargamiento en la sobrevivencia. Si nosotros comparamos las esperanzas de vida del siglo pasado y este siglo, vamos a encontrar diferencias importantes. Por ejemplo, en el año de 1950 se esperaba que un hombre al nacimiento viviera 46 años en promedio. Entonces, podemos observar 46 años en 1950, si comparamos con las cifras actuales, donde ya las esperanzas de vida van en 72 años para los hombres, 78 para las mujeres, nos podemos observar pues, las diferencias importantes que se han presentado en esta variable y que llevaron a transformar la pirámide poblacional. Ya en esta lámina observamos qué pasa en el año 2000, vemos que hay una diferencia importante entre ambas pirámides y esto da cuenta pues, del fuerte cambio demográfico que se está presentando en el país. La silueta en el año 2000 ya comienza a dejar de ser piramidal debido a la reducción en las tasas de fecundidad que se introducen una base que es más angosta. Podemos ahí ver en color verde esa base que es más angosta. Esto es resultado del inicio del control en la fecundidad que se presentó en los años 60, en el siglo pasado, y que si analizamos cuáles fueron los principales elementos que permitieron esta reducción en la fecundidad, vamos a encontrar primero que hubo un grupo de mujeres pioneras urbanas con mayores niveles de escolaridad que redujeron el número de nacimientos. Y más tarde vamos a encontrar la importancia de las políticas públicas y de las nuevas pautas reproductivas para el uso masivo de los métodos anticonceptivos y la transformación de las normas sociales que permitieron una disminución importante de la fecundidad. Igual, si comparamos las cifras del siglo pasado, de hace varias décadas con las actuales, vamos a encontrar una marcada diferencia. Por ejemplo, en el año de 1950, la tasa global de fecundidad era de 6 hijos por mujer, mientras que actualmente estamos en 2.1. Entonces, muy cerca, ya en el nivel de reemplazo. Entonces, estas cifras pues, nos dan cuenta de eso, de la importancia de los cambios en la dinámica demográfica y de tenerlos en cuenta. Si revisamos en esta pirámide poblacional del año 2020, los cambios, pues podemos observar nuevamente que hay una transformación importante. Esta ya producto de la reducción primero de la mortalidad, después de la fecundidad y junto con los aumentos en la esperanza de vida. Y vamos observando cómo en estas pirámides ya se está conduciendo la dinámica demográfica del país hacia un envejecimiento demográfico. Ya en la parte intermedia, en las edades adultas, en las edades avanzadas, ya empezamos a ver una mayor participación de la población en estas edades avanzadas.
Y un fenómeno demográfico que también aquí es muy importante es el de la migración internacional. Para el caso de México ha sido un fenómeno relevante, sobre todo en el siglo pasado, cuando se manifestó una constante salida de la población mexicana hacia Estados Unidos y bueno, con perfiles migratorios muy particulares, donde era muy clara las intenciones vinculadas con motivos laborales, donde en un primer momento había poca circularidad, y con una creciente diversificación regional en términos de las entidades de origen de la migración en el caso de nuestro país, y con también las particularidades que se presentaban en términos del tipo de migración. Ya en la época más reciente, en el siglo actual, autores como Douglas Massey hablan de un cambio en el patrón migratorio en términos pues, que se presentaron distintos factores, tanto del lado mexicano como del lado de Estados Unidos, pero sobre todo del lado de Estados Unidos, que limitaron esa migración y que se vinculan, por ejemplo, con el caso de crisis económicas, con el desempleo, con una reducción de la demanda de mano de obra por parte de Estados Unidos y que llevarían también a implementar unas fuertes medidas de control migratorio, y con esto pues inicia un nuevo patrón migratorio y una disminución de migración que también va a influir en la dinámica demográfica de nuestro país. Y si observamos la pirámide poblacional del año 2050, pues vamos a tener ahí claramente marcado este proceso de envejecimiento demográfico, ¿no? La mayor participación de la población en estas edades avanzadas. A medida que va avanzando el tiempo, esta silueta piramidal va a reflejar una mayor participación, una mayor concentración, tanto en términos absolutos como porcentuales, de la población en edades avanzadas, y este es justo el proceso de envejecimiento demográfico que debemos nosotros atender con bastante anticipación y adelantarnos a los retos y a los desafíos que plantea esta población en edades avanzadas. Podemos también observar este proceso de envejecimiento demográfico con este indicador de índice de envejecimiento y con las relaciones, con la participación por grandes grupos de edades de la población. Y quiero enfatizar dos elementos en esta gráfica. En relación con la participación de la población, podemos observar cómo a partir de 2020 en adelante vamos a tener esta mayor participación de la población de 75, desde los 65 años en adelante, y por eso el énfasis es en analizar este fenómeno demográfico, porque las implicaciones de tener población en este tramo de edades son muy diferentes en comparación con tener población en edades que son jóvenes. En el caso de los niños, cuando son jóvenes, podemos anticiparnos con bastante claridad hacia la demanda en términos de la educación, por ejemplo, en términos de la educación, en términos de las necesidades que necesita este subgrupo de la población que es dependiente. Sin embargo, en el caso de la población en edades avanzadas es más difícil tener certeza sobre las necesidades de esta población, sobre todo porque muchas de las enfermedades que se presentan en estas edades avanzadas son muy costosas. Sabemos que son enfermedades crónico-degenerativas que implican pues tener bastante certeza sobre las necesidades de este segmento de la población, y no es tan clara en comparación con las edades más jóvenes. Podemos ver aquí, bueno, el índice de envejecimiento que da cuenta del número de personas en edades avanzadas. En este caso, yo voy a trabajar en toda la presentación con el grupo de 65 años y más. En comparación, aquí es con la población de niños de 0 a 14 años. Y vemos cómo va pues aumentando de manera importante conforme pasan las décadas. Es muy importante que cuando analizamos el fenómeno de envejecimiento demográfico para el caso de México, revisemos las particularidades del envejecimiento en nuestro país. Y hay tres elementos que son muy importantes. Uno es la rapidez del fenómeno.
Mientras que Europa tardó más de 2 siglos en llegar a los porcentajes de población mayor que ahora tienen, México lo alcanzará en solo décadas, en 4 o 5 décadas aproximadamente. Entonces, es muy importante que nosotros pues revisemos, nos tratemos de anticipar hacia los retos que plantea el envejecimiento demográfico por esta rapidez con la que se está presentando. Muchos de los países de Europa pues tuvieron bastante tiempo para prepararse y atender las necesidades que plantea este fenómeno demográfico. Y algo que es muy importante y que se relaciona con el anterior es el escaso crecimiento y desarrollo económico que tenemos, que hemos logrado como país, sobre todo pues en las últimas décadas hemos tenido bajo crecimiento económico y en algunos de los años incluso algunos periodos de crisis económicas. Y esto nos lleva a que no hemos tenido el tiempo suficiente para lograr pues, el desarrollo social, el desarrollo económico que se necesita para atender a una población, a un país envejecido. No hemos contado con esta oportunidad, cosa que pues sí pasó en muchos de los países europeos que tuvieron tiempo suficiente para fortalecer los distintos sistemas, por ejemplo, de protección social, y en el caso de México eso no ha sucedido y no va a suceder. Y el tercer elemento que es muy importante es el de las heterogeneidades. México es un país con bastantes heterogeneidades, con bastantes desigualdades, y es muy importante también tener en cuenta estas características conforme vayamos analizando esos retos y desafíos de la población. Y una de las heterogeneidades que se presenta es a nivel regional. En este caso voy a poner énfasis a nivel estatal, como para dar cuenta de cuál es la situación de la población. Primero, en este indicador que vamos a ver es en términos del índice de envejecimiento por entidad federativa. Podemos observar que hay diferencias marcadas a lo largo del territorio nacional. Tenemos entidades con mayores índices de envejecimiento, como el caso de la Ciudad de México, versus otras que tienen un índice bastante bajo, como el caso de Chiapas o Quintana Roo. Hay que tener cuidado con este indicador, porque bueno, una de las limitaciones de este indicador es que estas variaciones se pueden presentar ya sea porque tenemos bastantes personas en edades avanzadas o bien porque tenemos una reducción importante en el número de los niños, o bien por una combinación de ambas. Entonces hay que tener cuidado nada más con el indicador. Pero lo que quiero visibilizar aquí es la heterogeneidad que existe al interior del país, y bueno, la importancia de que el día de hoy nos acompañen los COESPOS para poder identificar esas diferencias y sobre todo poder tener como claridad de cuáles son aquellas entidades donde hay que poner más atención en términos de los desafíos que plantea este proceso de envejecimiento demográfico. También este otro indicador sobre proporción de la población de 65 años y más, según distintos grupos quinquenales, podemos observar pues, la diversidad que también existe al interior de la población, pero ya por subgrupos de edades. Y es importante tenerlo en cuenta porque pues, conforme avanzamos en las edades dentro del tramo, dentro de este último tramo de la vida, pues también se modifican las necesidades de la población, y hay sobre todo los grupos en las edades más avanzadas son los que requieren de cuidados, de atenciones más específicas, más especializadas. Y hablando también de esta heterogeneidad que se presenta en las edades avanzadas, un elemento que es muy importante considerar es el de las desigualdades que se presentan entre hombres y entre mujeres, al ser pues, las desigualdades de género una de las que más atención pues, debemos poner por las implicaciones que trae para las mujeres, en términos de que la mayoría de las veces se encuentran en condiciones de desventaja en comparación con sus congéneres varones. En el caso de la población en edades avanzadas, es muy importante tener en cuenta que la mayor parte de esta población va a estar conformada por mujeres.
por las diferencias que se presentan en un aspecto biológico en las esperanzas de vida. Aquí podemos observar cómo las esperanzas de vida al nacimiento son mayores en el caso de las mujeres y las lleva a que vivan más tiempo y que tengamos un envejecimiento pues marcado por la presencia de mujeres. Sin embargo, a pesar de que ellas tienen esta condición que parecería ser una ventaja en términos de que tienen mayor esperanza de vida, esto no se manifiesta muchas veces en mejores condiciones socioeconómicas al llegar a las edades avanzadas. Muchas veces, la mayoría de las veces, ellas llegan con deficiencias importantes en términos de la calidad de vida, en términos de la salud, en términos de las condiciones socioeconómicas para poder garantizar pues, los recursos básicos en este último tramo de la vida. Y esto es consecuencia de las desventajas y de las limitaciones que se van acumulando conforme pasan el ciclo de vida de las mujeres. Entonces, por eso es muy importante también considerar estas diferencias que hay entre hombres y entre mujeres a lo largo de la presentación. Voy a tratar de dar cuenta de esas diferencias, tanto en términos regionales como también de estas diferencias entre mujeres y entre hombres. Rápidamente, vamos a ver aquí un perfil típico, una característica muy general de las personas mayores en México, de acuerdo con cifras del Censo de Población de 2020. Si observamos esta lámina, pues lo que mencionaba anteriormente, hay una mayor participación de la población femenina. Si observamos los grupos de edad, también hay una mayor participación de la población femenina en las edades más avanzadas, en los grupos de edades más avanzadas, que da cuenta de esta mayor esperanza de vida por parte de ellas. Vemos también que en el caso de la escolaridad, que es algo de lo que antes también yo mencionaba, ellas tienen menores niveles de escolaridad en comparación con la población masculina y que da cuenta de esas desigualdades que permean pues, en los primeros años de vida y que van a intensificarse, que van a marcar el ciclo de vida de las mujeres y las oportunidades de obtener ingresos económicos en las edades avanzadas. En términos de la localidad de residencia, pues tanto hombres como mujeres predomina la participación en las localidades urbanas, pero en el caso de los hombres es un poquito mayor en las localidades rurales. Y una variable que es importante también mencionar aquí es la población indígena, que vemos la mayor participación en el caso de la población masculina. Y si vemos en términos ya regionales a nivel entidad federativa, pues observamos las marcadas diferencias de la población que habla alguna lengua indígena en todo el territorio nacional. Vemos como hay una mayor concentración en las entidades como Yucatán, Oaxaca y Quintana Roo, y que es pues muy superior a la que se presenta en el resto de los países y que ahí implicaría pues atender alguna acción, alguna medida específica para este subgrupo de la población que muchas veces es el que presenta mayores vulnerabilidades. Y otro elemento que también es muy importante para la población en edades avanzadas es el de la población que no sabe leer, no sabe escribir un recado, y podemos observar aquí también que es las entidades que tienen los mayores porcentajes de población en esta condición son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y también es muy importante ahí que revisemos alguna forma de atender a este segmento de la población por las vulnerabilidades en las cuales se pueden encontrar. Bueno, entonces esto era como para plantear la importancia del envejecimiento demográfico, algunas cifras que dan cuenta de la relevancia de este fenómeno que ya está presentado en nuestro país y que se va a intensificar en las próximas décadas. Este proceso de envejecimiento demográfico, como ya he mencionado, plantea retos, plantea desafíos de gran envergadura para distintas áreas de la sociedad y también para las personas. Y creo que hay dos que son muy importantes. La salud, por un lado,
sabemos que se presentan una serie de costos crecientes derivados de la atención de las enfermedades crónico-degenerativas, de las incapacidades que se presentan en las edades avanzadas y que son propias del proceso de envejecimiento, y que ello conlleva también una demanda de cuidados. Entonces es muy importante todo el tema que está vinculado con la salud de la población en edades avanzadas. Y el otro, que me parece muy relevante, es el de la economía frente a las condiciones de seguridad económica en las edades avanzadas, y que creo que se interrelaciona mucho con el anterior, y en el que yo me voy a centrar ahora es en el de la seguridad económica, que me parece también muy importante. ¿Qué entendemos nosotros por seguridad económica? Pues esta es una cita de Sandra Wenchuan y de Guzmán, eh, que me parece que es muy clara y que se ha retomado bastante en diversas investigaciones, que ha sido también reconocida por la CEPAL. Bueno, podemos definir a la seguridad económica como la capacidad de disponer de manera independiente de bienes, tanto económicos como no económicos, de manera regular y suficiente para garantizar las necesidades objetivas de las personas, en este caso de las personas en edades avanzadas. Es muy importante garantizar la seguridad económica en las edades avanzadas, porque en esa medida vamos a poder mejorar la calidad de vida de las personas, vamos a poder aumentar la confianza en la capacidad para enfrentarse a distintos desafíos básicos de la vida diaria. Existen distintas investigaciones, sobre todo de orden cualitativo, que dan cuenta que conforme la población tiene seguridad económica, tiene una mejor autoestima, tiene un mayor empoderamiento. También la seguridad económica permite que las personas en edades avanzadas participen en la vida cotidiana como individuos con plenos derechos, mejora la autonomía, bueno, ya mencionaba, mejora la calidad de vida y sobre todo reduce la pobreza. Entonces son distintas aristas en las cuales influye la seguridad económica de las personas, y de ahí la relevancia de contar con esta. Podemos también plantear que la seguridad económica debería de ser un derecho de las personas en edades avanzadas, y esto ha sido así por diferentes informes, por diferentes protocolos, diferentes normatividades, tanto a nivel internacional como nacional. Uno de los antecedentes es este informe de la Organización Internacional del Trabajo, donde se planteaba la seguridad económica como un elemento importante para el bienestar personal, para la felicidad y la tolerancia. Aquí mismo en este documento se plantea la seguridad económica como un elemento fundamental para la libertad y la dignidad humana. Es muy importante que aparezcan en este tipo de instrumentos, en este informe de la OIT, porque eso va a permitir el reconocimiento por parte de los países y la implementación en diferentes medidas y acciones de política pública. Naciones Unidas también reconoce la seguridad económica como una aspiración legítima en las edades avanzadas. En 1995, este es uno de los principales antecedentes, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales preparó esta observación general número 6, donde plantea que el acceso a la seguridad social, tanto contributiva como no contributiva, en la vejez, en envejecimiento en el hogar, en condiciones favorables, la opción de continuar trabajando sin discriminación de ningún tipo, y la atención de la salud durante toda la vida, en el marco de la equidad de género y la solidaridad entre generaciones, son relevantes. Todos estos son elementos que forman parte de la seguridad económica. También en el protocolo de San Salvador se reconoció que todas las personas tienen el derecho a la seguridad social, a que sean protegidas contra las consecuencias en la vejez, en el artículo 9, y en el artículo 17, todas las personas tienen derecho a una protección especial durante su ancianidad. Para el caso particular, es importante mencionar en 2002 la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, donde se garantiza el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores y se establecen las bases y disposiciones, por ejemplo, el derecho a la salud, la alimentación y la familia, el derecho al trabajo digno y bien remunerado, el derecho a la asistencia social y la garantía de seguridad social. Entonces, estos son algunos de los principales instrumentos que permiten validar la importancia de la seguridad económica como un derecho en las edades avanzadas.
Y nuevamente, pues yo enfatizo la relevancia de promoverlo y de centrarnos en el análisis del envejecimiento demográfico. Si nosotros revisamos los principales mecanismos de seguridad económica, hay, de acuerdo con las investigaciones que se han hecho, el análisis que se ha realizado a partir del comportamiento de la seguridad económica en distintos países de América Latina, estos son los tres principales que se reconocen por la CEPAL: la participación económica, la seguridad social y los apoyos familiares. Vamos a centrarnos en este caso en la participación económica, en los primeros ejemplos. Y que les presento aquí algunas de las cifras vinculadas con los ingresos derivados del trabajo de las personas en edades avanzadas. Esto es a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso o Gasto de los Hogares. En la lámina podemos observar entonces, primero, en las barras azules, el porcentaje de población que obtiene ingresos por trabajo con distintas características: trabajo subordinado, trabajo independiente y otro tipo de trabajos. Y observamos que quienes obtienen trabajo subordinado es un porcentaje bajo de la población: 16% de los hombres, 4% de las mujeres en las edades de 65 años y más. Y si observamos sus montos de ingreso promedio de esta población, vemos que es donde se encuentran los montos más altos, ¿no?, de todos los ejemplos que vamos a observar. Cuando revisamos el porcentaje de población que participa que tiene algún ingreso derivado de trabajo independiente, observamos que las cifras son más altas, tanto en el caso de los hombres como en el caso de las mujeres, y también podemos observar cómo hay una reducción importante de los ingresos en estas edades avanzadas. Y aquí al lado puse los ingresos por transferencias, nada más para que tengamos pues una idea en términos generales sobre cómo es la situación de ingresos de la población en edades avanzadas. Vemos que la población que recibe ingresos por jubilaciones contributivas es 42% en los hombres, en el caso de las mujeres es mucho más bajo, 25%, con montos promedios que son inferiores a quienes participan en el trabajo subordinado. Y una cifra que nos debería de preocupar, que nos debería llamar la atención, es el de la población que recibe estos ingresos por pensiones no contributivas, todos los apoyos por parte del gobierno. Más de la mitad de la población en edades avanzadas, sobre todo en el caso de las mujeres, es mayoritario este porcentaje, recibe ingresos por esta vía, pero vemos que los montos que reciben los montos promedios son bajos, sobre todo si comparamos con quienes reciben un ingreso por trabajo subordinado o quienes reciben un ingreso por pensión contributiva. Y empezamos ahí a ver esas marcadas desigualdades que existen al interior de la población en edades avanzadas, ¿no? Y los ingresos derivados de otros hogares, el apoyo que puedan dar otros hogares, también vemos que es bajito. Aquí en términos de monto es bajito, y otro tipo de transferencias también son bajos. Aquí se encuentra pues toda la parte de las remesas, algunas sintetizaciones, algunos apoyos de ONGs o de instituciones privadas. Y esto pues, nos da cuenta de la situación en la cual se encuentra la población en las edades avanzadas, sobre todo considerando pues, las líneas de bienestar mínimo tanto para las áreas urbanas como rurales y la situación en la cual se encuentra la población en edades avanzadas. Entonces, quiero centrarme en analizar el trabajo los ingresos por trabajo de la población de 65 años y más. Aquí pues quería pues, enfatizar cómo el trabajo subordinado, que aquí observamos, tiene porcentajes bajos de la población que lo recibe, ¿no? Aunque los montos son más altos, los porcentajes son muy bajitos. Si revisamos cómo son esas cifras en el territorio nacional, observamos que hay todavía entidades donde estos porcentajes son más bajos, es decir, están en peores condiciones la población en edades avanzadas. Por ejemplo, el caso de Oaxaca, de Durango, de Guerrero, donde Guerrero solamente el 6% de la población de 65 años y más recibe un ingreso por trabajo subordinado, que como veíamos es la fuente de ingreso donde aparecen los montos más altos.
Si revisamos en términos de montos, perdón, si revisamos el trabajo independiente, que en el trabajo independiente donde veíamos porcentajes más altos de la población, pues vemos que, por ejemplo, en Chiapas el 38% de la población de 65 años y más recibe un ingreso por este tipo de trabajo, en Guerrero también el porcentaje es más alto y en Oaxaca. Es decir, en estas entidades del país tenemos pues un número importante de población en edades avanzadas que siguen trabajando, que no lo hacen la mayoría de las veces porque no tienen otra opción, pero están en trabajos con ciertas particularidades y como veíamos anteriormente, en el caso del trabajo independiente, tiende a ser un trabajo con un salario que es muy bajo, con remuneraciones que son muy bajas y que ahí tendríamos que cuestionarnos pues, las condiciones económicas en las cuales se encuentra esta población en edades avanzadas. Y que se vinculan mucho pues, con las características de inserción de la población en el mercado laboral. Y podemos observar a partir de las cifras que aparecen en este cuadro, cómo de la población en edades avanzadas que permanece en la actividad laboral, la mayoría está en la informalidad. El 75% de la población mayor está en informalidad. En el caso de las mujeres es más alto el porcentaje en comparación con los hombres. Si revisamos por unidad económica, podemos observar que en el caso de los hombres, pues predominan los hombres que participan en el ámbito agropecuario y los que están en el sector informal. Y en el caso de las mujeres, lo que predomina es la participación en el sector informal. Y nuevamente podemos ahí observar las desventajas de participación de esta población pues en el último tramo de la vida están participando en actividades que son más desventajosas, donde están los menores ingresos, donde están las peores condiciones laborales. En términos de la posición en la ocupación, la mayoría de ellos son cuenta propia, es decir, tienen algún negocio, tienen alguna actividad donde ellos han buscado pues, la forma de satisfacer, la forma de obtener algún ingreso en este último tramo de la vida. Aquí nada más para que veamos las diferencias a nivel entidad federativa. Observamos como en el caso de entidades como Chiapas, Tabasco, Guerrero, las tasas de participación de la población en edades avanzadas son más altas en comparación con otras entidades y que están por encima del promedio nacional y que eso se relaciona mucho con el tipo de posibilidades que tenga la población en las edades avanzadas y con la ausencia de una pensión contributiva y en la necesidad de seguir participando en la actividad económica en estas edades avanzadas. Pocas veces se relaciona pues, con el hecho de que muchas de las personas quieren seguir participando, no por una necesidad, sino por gusto. La mayoría de eso pasa cuando están en actividades que están vinculadas con la formalidad, donde tienen ingresos que son altos y realizan una serie de actividades donde tienen alguna ventaja. Ya veíamos anteriormente que la fuerte participación de la población en la informalidad y aquí podemos observar de quienes están participando, la mayor parte está ya sea en un empleo informal o en el sector informal, pero la informalidad es bastante alta en la población en edades avanzadas. Nuevamente las entidades con más desventaja de Oaxaca, Tlaxcala y Hidalgo, ¿no? Donde las tasas son bastante altas comparadas con el nacional. Y en el otro extremo, algunas entidades como Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California, se encuentran pues, en menores condiciones, pero con más de la mitad de la población mayor en la informalidad. Y bueno, otro elemento que también es importante ver es el de la subocupación en la vejez. Y nuevamente aquí vemos como Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala son las entidades donde aparece una mayor subocupación en las edades avanzadas y por el otro extremo las entidades con menor subocupación son Guerrero, Querétaro y Morelos. Si revisamos algunas características de las que habíamos visto anteriormente en el cuadro en términos ahora de entidad federativa,
vemos las diferencias pues a nivel de las entidades. Por ejemplo, en el caso de la posición en la ocupación, en Nuevo León, en Coahuila, aparecen los subordinados, mientras que los cuenta propia, que ya habíamos visto que los cuenta propia son los trabajadores donde se concentran pues los menores ingresos, las menores condiciones laborales, son estos que aparecen aquí en amarillito. En realidad, pues son los porcentajes más importantes en todas las entidades federativas, con mayores participaciones en entidades pues, como Oaxaca o como Chiapas, y ahí vemos esas diferencias. De acuerdo con la unidad económica empleadora, el sector informal es el que prevalece. Aquí podemos ver en amarillito, y luego también el ámbito agropecuario, también podemos ver que es de los que son más importantes. En los cuadros anteriores veíamos que para el caso de la población masculina eran muy relevantes los no agropecuarios. Aquí los vemos nuevamente con color anaranjado. Entonces, esto pues, nos da cuenta de las diversidades que existen al interior de la población en edades avanzadas, pero que la mayoría de ellos se encuentran en condiciones, en una posición de desventaja. Y a mí me interesa mucho que veamos esta parte que está vinculada con el mercado de trabajo, porque es importante tener en cuenta que si bien es cierto que la población está trabajando, está participando en el mercado laboral, la población trabajadora que sobrevive lo suficiente alguna vez tendrá la necesidad de retirarse de la actividad económica. La mayoría de las veces por aspectos vinculados con el envejecimiento propio, ¿no? Por ejemplo, la presencia de alguna incapacidad o la presencia de alguna limitación física o la presencia de alguna salud, de alguna enfermedad o algún problema de salud que no le permita seguir participando en la actividad económica. Además, a ello también pues se agregan de pronto los cambios en el entorno socioeconómico. Sabemos que bueno, hay un proceso pues bastante avanzado que está avanzando también la parte vinculada con la tecnología, y que muchas veces la adopción de los nuevos sistemas de producción lleva a que los trabajadores de mayor edad no puedan adaptarse. Pero sobre todo el elemento que a mí me parece importante tener en cuenta es el de los elementos vinculados con el propio proceso de envejecimiento demográfico. Esa población que nosotros vimos que participaba en la actividad económica no va a poder mantenerse así los últimos años de la vida, en las edades ya más avanzadas, cuando llegan hacia los 75, 80, 85 años. Entonces es importante pensar en mecanismos que sean más formales en términos de que brinden protección a esta población en edades avanzadas. Y un mecanismo que permite eso es la seguridad social. Desafortunadamente, en países como México, en muchos países de América Latina, la población participa en la actividad económica por la ausencia de esta seguridad social. Pero el ideal tendría que ser la seguridad social para que permita atender y proteger a esta población en edades avanzadas, sobre todo aquella pues, que es más vulnerable y que no va a poder seguir participando en la actividad laboral. Y bueno, aquí hay otro tema que es muy importante, ¿no? Que es el de la participación de las mujeres en todo este trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que no participan en la actividad económica, pero que desarrollan un trabajo que es importante para la sostenibilidad de la vida humana y que quedan muchas veces fuera de la protección de la sociedad, y por eso la importancia de la seguridad social en las edades avanzadas. Aquí podemos observar vamos a ver algunas características muy generales de las pensiones de la población de 65 años y más. Son las pensiones derivadas de las contribuciones laborales, de acuerdo con información que nos presenta la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social. Podemos observar las diferencias importantes entre hombres y entre mujeres, de acuerdo con estas cifras de la ENES 2017, la última. Pues hay una brecha importante entre hombres y entre mujeres. Pero es también muy importante las desigualdades que se presentan al interior del propio sistema de contribuciones laborales. Por ejemplo, si nosotros revisamos
el tipo de pensión que recibe la población, vamos a ver que entre la población masculina predominan las pensiones por retiro, vejez o cesantía en edad avanzada, seguidas por las jubilaciones o tiempo de servicio. Mientras que en el caso de las mujeres, las que predominan son las pensiones por viudez. Y eso es un elemento importante porque, como mencionábamos anteriormente, da cuenta de las condiciones en las cuales se encuentra la población femenina. O sea, de esta población que tiene pensiones, que son muy poquitas, 2 de cada 10 mujeres, todavía un porcentaje importante, prácticamente la mitad, tienen pensiones por viudez. O sea, son muy pocas las mujeres que obtienen una pensión derivada del retiro, una pensión derivada de la jubilación. Y como mencionábamos anteriormente, el hecho de tener menores niveles de educación, menor participación en la actividad económica, las lleva a que no puedan insertarse en empleos vinculados con la seguridad social y a que en las edades avanzadas pues estén sujetas a una serie de condiciones que las colocan en posición de desventaja. Si revisamos además algunas otras características de estas pensiones contributivas, podemos observar que tanto en hombres y en mujeres lo que predominan son las pensiones del IMSS, enseguida aparecen las del ISSSTE, Pemex y otras instituciones. Y esto es importante porque cuando observamos el monto de las pensiones, vemos que, bueno, ya habíamos visto que predominaban las del IMSS y que cuando vemos cómo está este monto de pensiones, podemos observar que en el caso del IMSS, pues hay una fuerte participación en las pensiones de hasta un salario mínimo, ¿no? Son las que predominan, tanto en hombres que están en verde como en mujeres que están en amarillo. Y bueno, después están de 1 a 2 salarios mínimos. Esta población que vemos que son los que reciben, la mayor parte de la población que recibe alguna pensión que es por parte del IMSS, reciben pensiones que son bastante bajas, de 1 a 2 salarios mínimos, ¿no? Es como la norma o la característica que prevalece entre la población pensionada del IMSS. En la población pensionada del ISSSTE vamos a encontrar, es un poquito distinto ahí, vamos a encontrar que la mayor participación es de quienes tienen más de 2 salarios mínimos, tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, quienes tienen otro tipo de pensión, que puede ser PEMES, otra institución, plan privado, pues los porcentajes son mucho más altos entre quienes tienen más de 2 salarios mínimos. Y nuevamente, pues da cuenta de las heterogeneidades, de las desigualdades que se pueden presentar entre la población en edades avanzadas. Si revisamos algunas cifras a nivel nacional, si revisamos, por ejemplo, aquí están las pensiones derivadas de las contribuciones laborales, a nivel nacional vemos las marcadas diferencias, creo que son de las diferencias más evidentes a nivel nacional, ¿no? Tenemos en un extremo a entidades como Nuevo León, Coahuila, Sonora, donde cerca de la mitad de la población de 65 años y más tiene una pensión contributiva. Sin embargo, en otras entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, observamos que es muy poquita la población de 65 años y más que recibe una pensión contributiva, ¿no? El 11% en Chiapas, o sea, 1 de cada 10 personas recibe una pensión contributiva en esta entidad y vemos pues esas marcadas heterogeneidades que existen en nuestro país y en la población en edades avanzadas. En términos de los montos, aquí podemos ver algunos de los montos. Las entidades donde aparecen los montos más altos son Baja California, Tabasco, Baja California Sur, con montos promedio, 9,000 pesos aquí más o menos, y las entidades que tienen los montos más bajos, aquí aparece Puebla, Yucatán, 4,000, 5,000 pesos mensuales, son montos promedios de pensiones contributivas. Y bueno, nuevamente esas grandes heterogeneidades que existen en nuestro país. Y como parte de la seguridad social, un elemento que es relevante es el de las pensiones no contributivas. Y es relevante pues, por lo que ya hemos visto anteriormente, por los porcentajes de población que tenemos participando en actividad laboral, sobre todo en actividades que son informales,
con salarios muy bajos, por los bajos porcentajes de población que recibe una pensión contributiva y los montos también muy bajos en términos de los estipendios. Entonces, de ahí la relevancia de contar con una seguridad social en términos de la presencia de pensiones no contributivas. Y para el caso de México, podemos observar aquí en esta gráfica la relevancia de las pensiones no contributivas y podemos ver la mayor participación de estas pensiones si comparamos el año 2018 con el año 2020. Vemos que a los porcentajes, vamos a centrarnos en los porcentajes totales de quienes recibieron una pensión no contributiva en 2018 versus 2020. Bueno, para el caso de la población con las pensiones no contributivas, los porcentajes vamos a ver que son más o menos iguales, donde vemos que hay un aumento importante es en la población con pensiones contributivas y no contributivas. Podemos observar aquí cómo de 2018, que aproximadamente 4.5% de la población recibía estos dos tipos de pensiones, para el año 2020 aumentó de manera importante, ya es 15.8% de la población que recibe este tipo de pensiones contributivas y no contributivas. Entonces, esto es gracias a la presencia de las pensiones no contributivas en nuestro país, lo que permitió una reducción importante de la población sin pensiones, ¿no? Antes eran 30%, ahora son 27% de la población. Y en el caso de México, esto es algo relevante. Tenemos que recordar que para el caso de México, en enero de 2021 entró en vigor la reforma al sistema de pensiones de la Ley del Seguro Social de México. Y, perdón, estoy con el caso de las pensiones no contributivas. Para el caso de las pensiones no contributivas tenemos que tener en cuenta distintos elementos que fueron importantes para el caso de México, y aquí quiero poner mucho énfasis en el caso de la pensión de bienestar, que permitió que una buena parte de la población que no contaba con un ingreso en las edades avanzadas contara con este beneficio, y sobre todo fue importante para la población en situación de mayor vulnerabilidad. Podemos ver también aquí en esta gráfica las diferencias que se presentan en términos regionales de pensiones no contributivas, ¿no? Y cómo estos ingresos de las pensiones no contributivas fueron muy importantes para entidades como Oaxaca, como Zacatecas, como Hidalgo, donde hay un porcentaje importante de la población que está recibiendo este tipo de pensiones, muy por encima del promedio nacional, y que si revisamos las cifras anteriores, si recuerdan, son de las entidades donde se encontraba la población en mayores condiciones de vulnerabilidad, en términos de que estaban participando en actividades vinculadas con la informalidad, y también que que no tenían un ingreso por pensión contributiva. Aquí quiero presentarles muy rápidamente un análisis que preparé. Es a partir de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, y vamos a un modelo de regresión, es muy simple, y es considerando que nuestra variable dependiente es el ingreso por pensión contributiva, pero con una particularidad, que esté por encima del valor de la línea de bienestar mínimo, porque si recuerdan, la definición de seguridad económica mencionaba la importancia de contar con un ingreso que sea suficiente. Entonces, en esta ocasión pensemos que es como suficiente que por lo menos tenga un valor que esté por encima de la línea de bienestar mínimo. Igual de contar con una pensión no contributiva por encima de la línea de bienestar mínimo. Y lo que queremos ver es cuáles son los factores explicativos, cuáles son las variables que podrían explicar que una persona tenga un ingreso por esta pensión, tanto contributiva como no contributiva, con la característica de que sea una pensión suficiente. Entonces es un modelo de regresión logística muy simple.
después de que se obtienen los coeficientes, los resultados, se obtienen los efectos marginales para tener las probabilidades y revisar el efecto de estas variables. En negrita, en el eje de las X, en negritas están las variables que fueron significativas, en gris aparecen las variables que son no significativas. Nos vamos a centrar entonces en las variables significativas. Y aquí en las variables significativas, en el caso de las pensiones contributivas, que es la lámina que aparece del lado izquierdo, podemos observar que la variable que tiene un efecto negativo, que reduce, es decir, que reduce la probabilidad de contar con una pensión contributiva suficiente, es mujer. Ser mujer, en comparación con ser hombre, disminuye en 2% la probabilidad de contar con una pensión contributiva suficiente. Mientras que la variable que tiene un efecto positivo, que es más importante, es la escolaridad, ¿no? Tener una educación media superior o más aumenta la probabilidad de tener un ingreso por pensión contributiva en comparación con tener primaria incompleta o menos, que es esta categoría de referencia y es la variable que es más importante. Entonces, esto da cuenta un poquito como de las variables sociodemográficas que permiten explicar el hecho de tener una pensión contributiva. Sabemos que los mayores niveles de escolaridad están asociados con mejores niveles de empleo. Probablemente mucha de esta población en edades avanzadas que tuvo mejores niveles de escolaridad logró insertarse en actividades formales y tiene la posibilidad de tener un ingreso por pensión contributiva y sobre todo un ingreso que sea suficiente. Cuando revisamos los factores explicativos de tener una pensión no contributiva, observamos que las variables con un efecto positivo que más aumentan la probabilidad de tener una pensión no contributiva es la edad de las personas. Podemos ver aquí cómo las edades de 85 y más es donde hay una mayor probabilidad de tener este ingreso por pensión contributiva. Es año 2020, ya se había implementado esta pensión del bienestar, pero muy probablemente todavía todas las personas pues no cuenten con ella, y sabemos que en estas edades es cuando se acercan a pedirla, pero sobre todo es en estas edades cuando aparecen esas enfermedades crónico-degenerativas, esas discapacidades que llevan a que la población, por más que quiera, no pueda seguir participando en el mercado laboral y tengan que buscar otras fuentes, otros mecanismos de ingreso. Entonces aquí la importancia de contar con esta pensión para este grupo etario de la población. Y pues las variables que tienen efectos negativos, significativos, más importantes, es la escolaridad. Conforme la población tiene mayor nivel de escolaridad, disminuye la probabilidad de que reciba esta pensión no contributiva. Ok, bueno, entonces nos hemos centrado aquí en dos mecanismos de seguridad económica que son muy importantes: la participación económica y la seguridad social. Ya hemos visto ahí algunos elementos que es importante pues, tener en cuenta en cada uno de ellos. El otro mecanismo que aparece también como importante es el de los apoyos familiares. Se identifican, sobre todo en países de América Latina y también en el caso de México, es muy común que en las edades avanzadas una fuente de ingresos sean los apoyos derivados de otros familiares. Vemos aquí en este mapa el porcentaje de población de 65 años y más que recibe un ingreso derivado de las ayudas familiares. Sobre todo es más alto en entidades como Sinaloa, como Guerrero, como Quintana Roo, con una menor presencia en entidades como Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León. Este es un mecanismo que es importante tener en cuenta por distintas razones. Una es la característica de este tipo de ingresos. Es importante tener en cuenta que este es un ingreso que no es un ingreso formal. La población en edades avanzadas no tiene la certeza de que lo va a recibir cotidianamente, periódicamente, y que siempre va a ser el mismo monto, sino que depende mucho de las posibilidades económicas de quien provee este ingreso.
Es importante también tenerlo en cuenta, porque algunos estudios cualitativos pues han encontrado que muchas veces está condicionado a que la persona mayor realice ciertas actividades de apoyo, de cuidado, que muchas veces les restan autonomía en términos pues, de el compromiso que adquieren con la persona que les da el recurso. Y sobre todo un elemento que es muy importante considerar es el cambio en la dinámica demográfica. Conforme está avanzando esta dinámica demográfica, conforme se presenta una reducción en la fecundidad, pues sabemos que las posibilidades de apoyo por parte de los descendientes cada vez disminuyen, pero también hay que tomar en cuenta que conforme ha avanzado, pues se ha presentado un cambio en las transformaciones de las dinámicas familiares, hay un mayor proceso de migración que muchas veces obliga a que no sea tan sencillo el apoyo a los familiares, y también hay de pronto un cambio en los patrones y en culturales y en las normas, ¿no? O sea, antes era esperado que los hijos siempre se hicieran cargo de las personas mayores, y cada vez eso se está modificando. Incluso ahora las parejas no siempre consiguen pensando en que van a contar con el apoyo del hijo de la persona menor. Entonces ahí eso es muy importante tener en cuenta, pues esos cambios que se están presentando y que van van a crecer en las próximas décadas con este cambio en la dinámica demográfica, con esta reducción en la fecundidad. En esta gráfica podemos ver los ingresos por otras transferencias, así también de términos muy generales. Aquí tienen las remesas, alguna indemnización, algunas becas o de pronto algún tipo de apoyo de alguna ONG o alguna institución privada, que vemos que son muy poquitos la población mayor que recibe este tipo de apoyos por parte de este tipo pues de mecanismos o de fuentes, ¿no? Pero yo nuevamente creo que es muy importante enfatizar en la relevancia de la seguridad social. Es importante que este mecanismo se fortalezca y que avancemos hacia tener una seguridad social más sólida que permita pues brindar ese apoyo a las personas en edades avanzadas, sobre todo a la población más vulnerable. Y quiero presentarles este cuadro muy rápido, que en las cifras que nosotros vimos, observamos que algunos ingresos de los que presenté, ingresos, por ejemplo, los que recibían en trabajo subordinado y también los ingresos por pensiones contributivas, algunos parecían un poquito altos. Entonces, de pronto, pues, nos puede llamar la atención esa cifra que se estaba presentando. Los ingresos que yo presenté anteriormente eran promedios, el promedio de la población. Y en este cuadro tengo los promedios y las medianas. Si nosotros comparamos el promedio y la mediana, vamos a encontrar que hay diferencias importantes. Por ejemplo, en el caso de las pensiones contributivas a nivel nacional, el promedio es 6.839 y la mediana es 3.500. Entonces vemos una diferencia importante. Entonces, eso me parece relevante porque, o sea, sabemos que tenemos un país que es bastante desigual, y eso se refleja en las cifras que he presentado. Por eso tenemos que los promedios son mucho más altos en el caso de las medianas. La mediana es lo que recibiría el 50% de la población, o sea, la mitad de la población, y puede ser a lo mejor un indicador más cercano para que nos demos cuenta de cómo es la situación de las personas en edades, en general de la población y de la población en edades avanzadas. Entonces nada más hay que tener ahí en cuenta eso, que muchas de las cifras que presenté, que son los promedios, están marcados también por un proceso de desigualdad al interior de los ingresos. En el caso de estas pensiones, pues ya veíamos que no quiere decir que es el promedio, ¿no? Pero en realidad la mayor parte, el 50, no la mayor parte, en realidad la mitad de la población, la mediana de la población, está recibiendo 3.500, o sea, es bajo. Lo que tenemos es que algunos casos de población que recibe ingresos muy altos y que nos está jalando ese promedio, ¿no? Entonces creo que es importante considerarlo cuando estamos también analizando pues la situación económica, la posición económica de la población en las edades avanzadas. Entonces, nada más quería enfatizar en esa parte y tomar en cuenta esas desigualdades que existen entre mediana y promedio de ingreso de las personas mayores y cómo están
permeados por estas fuertes desigualdades de ingresos que existen en nuestra sociedad. Eh, Dentro de la seguridad económica, bueno, ya hemos visto entonces los principales mecanismos. Otro elemento que es muy importante considerar es el de los factores que influyen en la seguridad económica. Aquí son distintos los factores que influyen. Por un lado, el ciclo vital individual se interrelaciona con el ciclo de vida de los hogares, pues este último, el ciclo de vida de los hogares, se define a partir de las configuraciones de las unidades familiares. Aquí son de particular relevancia las cargas que se deben asumir desde el hogar. Los integrantes del hogar deben asumir distintas cargas que están vinculadas con el cuidado. Es importante también aquí considerar las tareas de cuidado de otros miembros que no son parte del hogar. El soporte por parte de la persona mayor a otros integrantes del hogar es muy relevante, sobre todo en el caso de los nietos ha adquirido relevancia y es importante aquí considerar pues, las transferencias intergeneracionales. Otro de los factores que influye es el de las biografías personales. Estas se refieren a los antecedentes laborales de la población en edades avanzadas. En el caso de México son muy importantes los antecedentes en términos de las cotizaciones que van a permitir que la persona pues, tenga las posibilidades o no de jubilarse y también la capacidad de empleo en las edades avanzadas. Las biografías generacionales también es uno de los factores que influyen y se relaciona con el contexto en el que se presenta el envejecimiento. Se refiere a los factores que son característicos de la historia social, de la historia económica, de la historia política. Y el último se relaciona con los sistemas de protección social. Aquí es muy importante revisar el tipo de sistemas de protección social que han prevalecido en los países, las principales características de estos sistemas de seguridad social que permiten que la población pueda tener o no esta protección en las edades avanzadas. Entonces, para el caso de México, pues es muy importante considerar las distintas reformas que se han presentado al sistema de seguridad social. Entre las más importantes, en 1997 sabemos que se reformó el sistema del IMSS, de ser un régimen que funcionaba con un esquema de reparto con beneficios definidos, donde los trabajadores activos financiaban las pensiones, pasó a ser un sistema de ahorro individual de contribuciones definidas, manejado por el sistema privado a través de las AFORES. Y posteriormente, en 2007, se reformó el sistema de pensiones del ISSSTE. En este caso, en el ISSSTE se aplicó una combinación de reformas que fueron estructurales y paramétricas. El sistema de beneficios definidos fue sustituido por uno de contribuciones definidas de cuenta individual y fue operado por pensionista o bien por alguna afore como el trabajador prefiriera. Entonces son uno de los principales cambios que se han presentado para el caso de México y que es muy importante tomar en cuenta, sobre todo considerando que las investigaciones más recientes pues han planteado que la reforma a estos sistemas de pensiones ha resultado insuficiente, ¿no? Ha planteado que desafortunadamente, conforme ha pasado el tiempo, se han deteriorado las condiciones de la población trabajadora y pues muy poca la población que va a contar con una pensión y sobre todo con una pensión suficiente dentro de estas reformas que se plantearon tanto al IMSS como al ISSSTE. Entonces, si analizamos este tipo de elementos en términos de seguridad económica, se espera que en las próximas décadas pues la protección derivada de pensiones contributivas sea todavía menor y esté en peores condiciones en comparación con las cifras que ahora hemos revisado. Otro elemento que es importante mencionar cuando analizamos la seguridad económica son las dimensiones de la seguridad económica. Y hay dos dimensiones que son muy importantes. Una es la situación económica y otra es la posición económica. En el caso de la situación económica, esta se encuentra determinada por el poder adquisitivo, esto es por la cantidad de bienes y servicios que las personas pueden adquirir con los recursos que poseen. Entonces aquí muy rápido nada más para que veamos en esto un ejemplo de la situación económica.
aparece el porcentaje de población de 65 años y más con ingresos superiores a la línea de pobreza en las distintas entidades y observamos, bueno, nuevamente entidades como Baja California, Colima, Nayarit, donde la población mayor con ingresos superiores a esta línea de pobreza es de 74, 70, 69%. Entonces podríamos decir que es una población en edades avanzadas que cuenta con una situación económica, en términos que pueden pues por lo menos contar con los recursos más básicos, ¿no? Para el poder adquisitivo. Sin embargo, hay otras entidades que es importante tener en cuenta: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, porque es muy bajo el porcentaje de población, 3 de cada 10 personas, solamente ese 3 de cada 10 de la población en edades avanzadas, podríamos decir que cuentan con esta condición económica de poder adquisitivo suficiente en las edades avanzadas. Entonces ahí la importancia de tomar en cuenta pues, estas cifras. El otro elemento, la otra dimensión importante de la seguridad económica es la posición económica, que se determina al contrastar los ingresos o bienes con los que cuenta la población en las edades avanzadas con la de otros grupos de población, o bien con la que presentan los mismos subgrupos de la población en edades avanzadas. Aquí vamos a ver un ejemplo del segundo caso. Es cómo son algunas de las fuentes de ingreso en comparación con los subgrupos de la población en edades avanzadas, y que nuevamente nos ayuda a ver pues estas desigualdades, estas heterogeneidades que se presentan en la vejez. Podemos ver, por ejemplo, que para la población de 85 años y más, pues es importante el ingreso que viene de otros hogares, ¿no? Si bien no es el porcentaje más importante, sí, aumenta donde se presentan las cifras más altas si comparamos con otros grupos de edades. Podemos ver la relevancia de las pensiones no contributivas para las mujeres, para las localidades rurales y también para la población que tiene menores niveles de escolaridad, también para la población que tiene menores niveles de escolaridad. Observamos la mayor concentración en estos trabajos que son independientes, que ya anteriormente habíamos visto que son los que se encuentran con los menores niveles de ingresos, en peores condiciones. Y quienes presentan los porcentajes más altos en términos de las jubilaciones, de los ingresos derivados por jubilación o pensión contributiva, es la población que tiene los mayores niveles de escolaridad, ¿no? Que esto corresponde mucho con lo que veíamos en nuestro modelo de regresión, ¿no? Es el principal determinante. Entonces, esta dimensión de la seguridad económica, la posición económica, nos ayuda a identificar las condiciones en las cuales se encuentran los subgrupos de la población al interior de las edades avanzadas, y nos permite identificar grupos de población que pueden ser vulnerables y que pueden necesitar de alguna medida, alguna acción de política pública que sea focalizada. Quiero presentarles, ya que hemos visto una especie de cierre de esto que hemos estado viendo, que está relacionado pues con los ingresos de las personas en edades avanzadas. Hemos visto, de acuerdo con este marco de la seguridad económica que retomé, que es de la CEPAL, donde observamos que las principales fuentes de ingreso pues venían de las pensiones contributivas, no contributivas, es decir, la seguridad social, el ingreso por trabajo y las ayudas familiares. Todos son estos ingresos que aparecen en la parte de abajo. Entonces quiero presentarles así muy rápidamente este esquema que preparé, que es un análisis de correspondencias múltiple. Este es un método descriptivo que nos permite analizar la relación entre variables categóricas. Entonces, nuestras variables son la presencia del ingreso por estos distintos mecanismos y algunas características de la población que la literatura identifica que es importante dentro de las edades avanzadas. El objetivo del análisis de correspondencias que estoy aquí presentando es mostrar
cómo son geométricamente las filas, que en este caso las filas serían los individuos, y las columnas, que las columnas serían las categorías de las variables que vamos a analizar, y vamos a ver cómo es la proximidad en el espacio es esto que estamos aquí presentando. Vamos a tratar de identificar algunas similitudes de categorías y de individuos. Entonces, a ver, de los elementos que hay que mencionar a partir del análisis de correspondencias, uno es el de la inercia total. La inercia total nos da cuenta de la varianza conjunta de los valores que forman el espacio a partir de las puntuaciones de filas y columnas. Ya decíamos que en las filas están los individuos y en las columnas las categorías de las variables analizadas. Entonces, la inercia total nos dice cuánto estamos analizando en estas dos dimensiones que estamos ilustrando. Hay dimensión 1, podemos aquí ver en el eje, y la dimensión 2 en el otro eje, y tenemos que es 72.6%. Es decir, que estas dos dimensiones me explican el 72% de la inercia total, ¿no? Tenemos un poder explicativo bastante alto, del 72%. Y podemos observar, si empezamos a revisar algunas de las variables, podemos apreciar que algunas de las variables se alejan del centro, como el caso de la lengua indígena, por acá la observamos, o el caso de los ingresos por trabajo, también por acá lo estamos observando, mientras que otras se acercan mucho al origen, por ejemplo, la población sin ingresos familiares, que está por acá, o bien los no hablantes de lengua indígena, que están por acá, están muy cerca del origen. Esta proximidad hacia el origen se relaciona con la masa, es decir, con la frecuencia de las variables. Entonces, estas variables que están más cerca del origen es porque tienen una mayor masa, es decir, hay una mayor frecuencia de estas variables, porque esta característica se presenta más en el análisis que estamos realizando de todos los individuos, ¿no? De toda la población de 65 años y más. Entonces, lo que tenemos aquí es que, por ejemplo, la población sin ingresos por trabajo, que está más alejada del origen, es porque es menos frecuente, y ya habíamos visto anteriormente, bueno, que son de las variables que tienen, pues sí, menor frecuencia, que no es una característica que prevalezca tanto entre la población en las edades avanzadas. Podemos ver cómo las variables como sin pensión contributiva o sin ingresos por trabajo están más cerca del origen. Eso quiere decir que estas variables son una característica muy común entre la población en edades avanzadas, por eso es que están muy cerca del origen, ¿no? Entonces, aquí vemos cuáles son las características que son más comunes entre la población en edades avanzadas y las características que son menos comunes. Pero el elemento que creo que es importante para nosotros analizar se relaciona con la parte de los ingresos. Podemos identificar aquí dos dimensiones, una dimensión horizontal y una dimensión vertical. En la dimensión horizontal podemos observar cómo la seguridad económica de la población va de una que brinda menores a mayores oportunidades de contar con recursos económicos regulares y suficientes, como lo planteaba la definición. Y podemos ver entonces como en un extremo están quienes reciben ingresos familiares y en el otro quienes cuentan con ingresos por pensiones contributivas. En el lado de la dimensión vertical podemos observar las diferencias en las distintas características sociodemográficas y económicas que hemos revisado aquí. En la parte superior, por ejemplo, podemos observar cómo aparecen los hombres en edades 65-74, en unión, sin discapacidad, sin primaria o en localidades rurales, que sean como las características que dan cuenta de una mejor condición económica, ¿no? Y si analizamos las características que se asocian a los mecanismos de seguridad económica, encontramos que en el caso de las pensiones contributivas, que yo he mencionado varias veces a lo largo de la presentación, que debería de ser el mecanismo que debemos concebir como el ideal. Las variables que son más cercanas a este es la escolaridad superior, que en el modelo anterior vimos que el principal factor explicativo, la secundaria y la localidad urbana. Entonces son las características que más se relacionan con esta fuente de ingresos. Y por el contrario, podemos observar que la ausencia de pensión contributiva se relaciona con estar en una localidad rural, con tener primaria o menos, con tener perfiles de ingresos por trabajo
que es muy bajo. Y en el caso de las, bueno, podemos observar ahí también cómo se acercan las mujeres, la presencia de las mujeres, la discapacidad, la situación conyugal de viudez y también las edades de 75 a 84 años. Entonces, esto da cuenta, este análisis de correspondencias múltiples, pues nos da cuenta, en términos generales, de las similitudes que hay entre estas fuentes de ingreso que mencionaba yo y las variables, las principales variables o características sociodemográficas de la población, y nos permite como así términos, como una especie de cierre para entender cuáles son las características de esta población según los mecanismos de seguridad económica en las edades avanzadas. Y el otro elemento que es importante revisar, el de la seguridad económica en la vejez, entendida la pobreza como la contracara de la seguridad económica en las edades avanzadas. Y es muy importante considerarlo porque, bueno, es el principal fenómeno económico que que nos causa pues como más atención a los países en términos de las políticas que se tengan que definir para atender y garantizar la seguridad económica, ¿no? La pobreza es la expresión de la desigualdad al final del ciclo de vida. La incidencia de la pobreza en las personas mayores está vinculada con características estructurales de los países, con el avance registrado del conjunto de la sociedad en relación con la superación de la pobreza, y es muy importante que tengamos en cuenta que las personas mayores se tornan particularmente vulnerables a caer en alguna situación de pobreza, ¿no? Porque ya no tienen una capacidad para generar ingresos, sobre todo cuando ya no pueden participar en el mercado laboral y cuando no hay una seguridad social sólida que permita que cuente con este ingreso en las edades avanzadas. Y porque también la rentabilidad de su capital humano se vuelve más baja si comparamos las habilidades que tienen para participar en el mercado laboral con otros grupos de la población. Entonces, por eso es muy importante pues, revisar estas características de la población. Y aquí nada más voy a presentar algunas cifras generales de la población en edades avanzadas, en un comparativo entre 2018 y 2020. Son estimaciones de Coneval y el elemento que hay que enfatizar es la reducción de la población en situación de pobreza para el año 2020. Podemos ver cómo se redujo de 43.2 a 37.9%. En términos porcentuales, en términos absolutos, pues las cifras han quedado más o menos iguales, pero en la parte porcentual se redujo de manera significativa. Y es muy importante considerar esta cifra porque estuvo marcada por la pandemia, y si comparamos qué pasó con el resto de la población, vemos que el resto de la población aumentó, ¿no? La población en situación de pobreza aumentó tanto en términos absolutos como en términos porcentuales. Entonces, esto es muy importante para la población en edades avanzadas, sobre todo en una condición de pandemia. Y aquí fueron muy importantes los ingresos derivados de las pensiones no contributivas, de esta pensión del bienestar. En términos de los indicadores de carencia social, es muy importante considerar estos que aparecen aquí marcados en rojo. El rezago educativo es el principal elemento donde la población en edades avanzadas aparece con los porcentajes más altos, sobre todo cuando se le compara con otros subgrupos de la población, y bueno, eso es resultado de todavía pues, de la trayectoria que permeaba, ¿no? Cuando la población era joven, la población mayor era joven, y las oportunidades que tuvieron para poder cursar los grados educativos. Entonces, es importante tomar en cuenta este elemento, dado que es donde la población en edades avanzadas todavía presenta pues, una mayor desventaja. Luego, el otro que es importante se vincula con el acceso a la seguridad social, que observamos aquí cómo disminuyó de manera significativa de 41.4 a 28.8%, y como mencionaba ya anteriormente, esto fue resultado de la presencia de esta pensión no contributiva entre la población en edades avanzadas. Entonces es muy importante que en las distintas sociedades, en nuestros países, siempre se tome en cuenta algún programa
de protección, de apoyo, de transferencias monetarias hacia este sector de la población. Y otro elemento que es importante pues también mencionar aquí es la carencia por acceso a servicios de salud, que aquí desafortunadamente hay un aumento de 9.7 a 18.7%, y para la población en edades avanzadas pues sí representa un aspecto relevante, ¿no? Sabemos que es donde aparecen las las mermas de salud y las discapacidades, las enfermedades crónico-degenerativas, entonces es muy importante contar con servicios de salud que sean adecuados, que permitan la protección de la población en estas edades avanzadas. Si revisamos estas cifras a nivel nacional, podemos observar pues, las diferencias que existen en términos de la población en situación de pobreza en estas edades avanzadas y las desigualdades nuevamente, ¿no? Chiapas con el porcentaje más alto de población, Baja California con el porcentaje pues, más bajo de población. Y aquí al interior vamos ya a revisar algunas características vinculadas con las carencias sociales, sobre todo las que mencionábamos anteriormente, la parte del rezago educativo, que adquiere pues, bastante relevancia en entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde 7 de cada 10 adultos mayores presentan esta condición de rezago educativo, mientras que en otras entidades como Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, es muy bajito el porcentaje de población que presenta este tipo de rezago educativo. Y bueno, aquí es importante considerar algún tipo de programa que esté encaminado hacia a que tome en cuenta pues, las condiciones con las cuales cuenta la población en términos de que no necesariamente cuentan con una primaria completa y esto puede interferir de pronto en la búsqueda de algún empleo o en su condición socioeconómica. En el acceso a servicios de salud, que también anteriormente vimos que era muy importante tomar en cuenta, vimos igual estas desigualdades importantes que existen, sobre todo en entidades como Oaxaca, Chiapas y Michoacán, donde un porcentaje alto de la población presenta esta carencia por acceso a servicios de salud. Y en seguridad social, entidades todavía como Chiapas, Oaxaca, Guerrero presentan una carencia alta, ¿no? De este acceso a la seguridad social. Entonces hay que tener en cuenta pues, las necesidades, las particularidades de esa población en edades avanzadas. Y bueno, ya para terminar, solamente considero que es muy importante que pensemos qué país queremos en una sociedad que envejece. Los desafíos que enfrenta la seguridad social en una dinámica de envejecimiento demográfico se vuelven complejos después de esta pandemia. Creo que nos ha llevado a pensar en la necesidad de fortalecer la seguridad social en nuestro país. Es muy importante que se consolide la cobertura universal. Digamos, así está marcado, pero es importante que se consolide y sobre todo que pensemos en avanzar hacia garantizar pensiones que sean suficientes. En distintos ejemplos vimos cómo existía una fuerte desigualdad en términos de los montos. La mayoría de las veces estos montos no son suficientes. Entonces, por ahí es muy importante contar con pensiones suficientes. Es importante también considerar escenarios sobre la situación, la posición económica de las personas en edades avanzadas del mañana, que van a ser distintas a las de hoy. Sabemos que bueno, la población ahora tiene mayores niveles de escolaridad. Es importante tomar en cuenta esas características, esos nuevos elementos. Es importante generar condiciones que sean sostenibles para la protección de la seguridad social de la población en las edades actualmente en edades laborales, y con esto me refiero a políticas que impulsen el trabajo formal para que podamos garantizar que la población en edades avanzadas va a contar con una pensión contributiva. Y es muy importante no olvidar las desigualdades, la heterogeneidad que existe al interior de la población en edades avanzadas, en términos de entidad federativa, en términos de sexo y también de otras que no analizamos aquí, ¿no? Por ejemplo, el caso de la etnia. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Isalia, doctora Nava. Te quiero agradecer por la excelente presentación y por el magnífico trabajo que nos presentaste, dando cuenta
de un panorama muy completo y detallado del envejecimiento demográfico, la seguridad económica, la pobreza en la vejez y con ello el gran reto que va a enfrentar el país dada la rapidez con que va a ocurrir, con que está ocurriendo más bien ya el envejecimiento de la población, el escaso desarrollo económico que ha tenido el país y sobre todo resaltar estas desigualdades socioeconómicas y de manera particular la desigualdad de género que está marcando muchas de las características o los factores que tú nos presentaste. Y ahora de verdad quiero, si me permites, dar paso a comentarios, preguntas, alguna duda que tengan las personas. Por lo pronto voy a leer los primeros comentarios que aparecieron en el chat mientras alguien quiera levantar la mano electrónica o hacer la pregunta en el chat. Mauricio Aquino de Chiapas dice: excelente exposición, muchas felicidades, totalmente de acuerdo con la vital importancia de los mecanismos económicos. Asimismo, dice que en el caso de la biografía generacional también entran las instituciones y mecanismos que utiliza cada grupo de edad para producir, consumir, compartir y reunir recursos, lo que puede ser un beneficio y a la vez una disminución económica dependiendo del momento y forma de utilizar estas herramientas. Lili Buró del CONAPO dice que en lo personal impresiona mucho la pobreza en la vejez, que ojalá se amplíen los programas para que la juventud en general aprenda a proteger a la población vulnerable, que como todas y todos sabemos, muchas personas mayores son despojadas de sus bienes. Muchas gracias por esta información tan interesante. Eso es lo que de momento expresan en el chat. Si alguien tuviera alguna otra pregunta, bueno, excelente exposición, muchas gracias también del COESPO de Puebla, excelente información proporcionada por la doctora Isalia Nava. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Si no, Rosario, tú quisieras iniciar, comentar algo al respecto. Sí, me parece muy importante toda la información que la doctora Nava nos ha mostrado y lo que significa para el país este acelerado proceso de envejecimiento que CONAPO también ha colocado en la discusión. Lo que quisiera es llamar la atención sobre la necesidad de una perspectiva más amplia en términos de los programas de gobierno, porque lo que necesitamos es que haya los elementos transicionales que nos permitan atender las diferencias generacionales, las diferencias en las etapas de vida que hemos ido teniendo como país. Y no aceptar que siempre vamos a tener esta condición de pobreza en la vejez. Lo que requerimos es garantizar que toda la población se entrene de la mejor manera posible, que pueda incorporarse a las edades que correspondan a una actividad económica remunerada, que pueda participar entonces en un sistema de pensiones contributivas que permita que todos puedan llegar a las edades avanzadas con un elemento de independencia. Porque de lo contrario, si nosotros no ponemos un énfasis en comenzar desde las primeras generaciones, al mismo tiempo que atendemos a quienes hoy están en las edades avanzadas, entonces es un círculo que no vamos a romper. Lo que requerimos es pensar que en 50 años podemos realmente transformar el país si nosotros comenzamos a atender las deficiencias que hay alrededor de los distintos derechos sociales desde la infancia. Hoy hemos hablado, la doctora Nava nos ha presentado la información para población adulta mayor, pero cuando uno revisa lo que está sucediendo con población infantil, también tenemos focos de pobreza y llamadas de atención muy importantes, y eso exige que también pongamos esfuerzo en esas áreas a fin de transformar. Las desigualdades por razones de género se ven acentuadas, como fue señalado en estas edades, y eso nos lleva también a reconocer que hay al interior de ese grupo que suele tener condiciones de pobreza mayores que quienes tienen menos edad, también hay quienes la sufren con mayor intensidad. Y mujeres, particularmente mujeres que forman parte de los grupos originarios,
suelen tener esta situación, o mujeres que están ubicadas en las zonas de mayor marginación en el país. La información que hoy muy amablemente nos ha presentado la doctora Nava nos permite hacer un diagnóstico de cuáles son los elementos que deberían orientar algunas acciones de política pública para garantizar que estuviéramos atendiendo la situación hoy, pero también transformándola en el mediano plazo, de tal forma que pudiéramos tener un país no solamente más igualitario, que es algo que todos quisiéramos, sino también con cumplimiento de derechos. Y solo mencionaría que en el caso de rezago educativo, Coneval lo mide en función de lo que debió haber tenido la persona a partir de la edad que hoy tiene. Es decir, si en el momento lo que se exigía era que o lo que se ofrecía era la educación primaria como la obligatoria, entonces eso es lo que se mide para esta población. No es porque esté exagerándose la situación del rezago educativo en la población adulta mayor, habla de cómo cumplido lo que en ese momento tenía el Estado mexicano como comprometido, y creo que también es otro de los elementos a reflexionar, particularmente con el efecto que la pandemia está teniendo de eh, alejamiento de la escolaridad o franco abandono por razones diversas. Es un material que nos permite pensar en muchas áreas para avanzar en las discusiones, todo en el marco de lo que la dinámica demográfica del país nos muestra, y por supuesto felicito el trabajo de la doctora Nava. Muchas gracias. Gracias, doctora Cárdenas. Te voy a leer unos comentarios más que aparecen en el chat. Isalia, ya después si tú quieres comentar algo. Del Cuespo de Sinaloa, muy relevante la información que nos ha compartido del Estado de México. Te felicitan por la presentación, excelente presentación. Ilse Díaz del Cuespo del Estado de México menciona que te conoció hace años en la UAMX, en la Universidad Autónoma del Estado de México, y es un gusto volverte a escuchar. Eh, Te felicitan, dicen que es una excelente presentación con datos muy relevantes que se tomarán en cuenta para nuestra presentación en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor. Del Cuespo de Campeche también te felicitan por la presentación. La doctora Mercedes Pedrero te dice muy buen análisis, Isalia, gracias, muy completo, pero siempre queremos más. A todo esto hay que sumarle la necesidad de un sistema de cuidados para edades avanzadas que sufren dependencia en su vida cotidiana. Un abrazo. Así es, está esta iniciativa desde noviembre de 2019 en el Senado, esperando ser aprobada, este Sistema Nacional de Cuidados que todos estamos con grandes expectativas al respecto. Isalia, si quieres, doctora Isalia Nava, por favor, si quiere comentar algo. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, y también a la doctora Rosario por todos los comentarios puntuales que realizó. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que han dicho. Yo creo que me sorprende ver los porcentajes de población pobre en edades avanzadas, pero creo que todavía es más triste cuando uno ve los porcentajes de población en edades intermedias y de población de jóvenes, de niños, ¿no? Y creo que eso da cuenta, pues, de la urgencia y de la necesidad de centrarse en esos subgrupos de la población, porque, pues, si pensamos cuáles van a ser las condiciones en las cuales van a llegar en las edades avanzadas, pues el panorama es bastante desalentador. Yo estoy completamente de acuerdo en analizar esos focos rojos de estas primeras etapas de la vida para poder modificar esta tendencia de aspectos negativos que se han identificado en las edades avanzadas. Completamente de acuerdo en eso. Y también creo que sí, que el tema de envejecimiento involucra distintas aristas, y salud y cuidado son muy importantes, y son, además de que son muy importantes en términos de costos, si no se atienden a tiempo, puede ser, creo que todavía peor que la parte de la vinculada con la seguridad económica y la necesidad de protección a partir de estas pensiones no contributivas. Creo que el costo que implica el cuidado en la salud es altamente alto, ¿no? Sí se necesita, y poner atención desde antes, la necesidad de pensar en los cuidados de la población en edades avanzadas, y de contar con una política que permita atenderlo de manera completa, de manera general, también es relevante, ¿no? Muchos de
de ese peso ha caído en las familias, pero como yo mencionaba, pues vamos hacia hacia transiciones completamente diferentes, donde cada vez el peso de la familia se está modificando, se está reduciendo y donde es imposible que se hagan cargo de este tipo de situaciones y de necesidades en las edades avanzadas. Muchas gracias, un gusto participar con ustedes y me da mucho gusto que haya sido de utilidad la presentación. Sí, te vamos a agradecer mucho si por medio de la doctora Cárdenas nos haces llegar la presentación. Para mí de verdad despertó muchísimo interés y estamos muy interesados en revisarla y conocerla con todo detalle. Te siguen felicitando en el chat. Hay alguien, un estudiante, perdón, Ricardo Eloy, que dice que es estudiante de la maestría en demografía en el colegio y agradece la invitación y esta presentación que ha sido muy interesante. El doctor Manuel Ordorica te felicita, Rebeca Ruiz Alfaro, mucho material para considerar, gracias y felicitaciones. Y si estás de acuerdo, Isalia, doctora Cárdenas, también la doctora Patricia Vargas te agradece la presentación y dice que es excelente y un tema prioritario. Si están de acuerdo y no quieren agregar nada más, cerramos la sesión. Les agradecemos a todas las personas que hoy nos acompañaron de los COESPO. Al final registré todavía muchos más personas: Chiapas, el Estado de México, Guerrero, Campeche, San Luis, Veracruz, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato, Sinaloa, todos los consejos estatales de población muy interesados. Vamos a tener una sesión con ellos el próximo viernes 2 de septiembre para revisar sus programas estatales de población, y estoy segura que si algunos de ellos no habían considerado incluir el tema de envejecimiento en su programa estatal, después de esta presentación seguramente van a pensarlo muy bien para incluirlo. Yo les agradezco mucho, doctora Nava, te agradezco mucho tu presentación, tu asistencia. Doctora Cárdenas, te agradezco mucho, como siempre, la organización de estas sesiones que son de gran utilidad para todos los consejos estatales de población y para las personas que elaboramos en el Consejo Nacional de Población. Doctora Ordorica, la grabación después se la pasamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo, Isalia. No, pues muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias. Doctora Cárdenas. Solo invitarlos a la siguiente sesión, que va a ser el jueves 29 de septiembre. Tendremos otro tema muy interesante en el marco de lo que discutimos en el Consejo Consultivo Ciudadano. Agradecer la participación de la doctora Nava y la conducción de la doctora Muradas, y por supuesto a todos quienes han seguido esta sesión. Esperamos encontrarnos el próximo mes. De nada, un placer. Muchísimas gracias a todas las personas asistentes. Que estén muy bien. Cuídense Buena mucho. tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye, Salias.